Bueno, buenos días de nuevo a todos, ¿no? Quizás la charla que viene ahora viene recopilando un poco de muchas de las cosas que hemos ido hablando, ¿no? Y además me sirve un poco esta primera charla como de introducción también hacia lo que hablaremos luego del T1 mapping. La fibrosis miocárdica pues ahora es temas como fue en su momento la placa de ateroma, como van siendo otras cosas que se ponen un poco de moda. Vamos a ejemplarizarlo con dos ejemplos, ¿no? Este es un varón de 76 años de edad que debuta con insuficiencia cardíaca, sin factores de riesgo, con fracción de eyección baja o deprimida. Lo veis ahí lo poco que contrae el ventrículo izquierdo. Tenía disfunción diastólica también importante y en la eco se veía hipertrofia ventricular. Estas son las secuencias cine. Y veis las secuencias de realce tardío, que es un realce tardío que cuesta sacar, con un patrón subendocárdico difuso, quizás más extenso a nivel del septo interventricular, y a nadie le cabe duda de que esto lo podemos etiquetar como una amiloidosis cardíaca. Pero lo importante, es que se fijen en este valor que voy a poner aquí. Esto significa volumen extracelular. Vamos a ver otro ejemplo. Paciente de la misma edad, debuta con insuficiencia cardíaca sin factores de riesgo conocidos, fracción de eyección menor del 30%, disfunción diastólica severa. Vemos que también pasa un poco lo mismo, no está hipertrófico como estábamos en el anterior y el realce tardío es normal. Había aquí a lo mejor alguna duda, pero básicamente es normal. Y fíjense en ese patrón que es de un 35%. Ligeramente menor al otro que vimos en el otro ejemplo. ¿Y qué significa esto? Esto significa volumen extracelular. ¿Y qué es el volumen extracelular? Eso significa que está aumentado en estos pacientes. Pero ¿cuál es el significado exacto? El significado exacto de esto es que se está recambiando células de miocitos, que son las que contraen, las que funcionan normal, por otro tipo de tejido. Es decir, tenemos un volumen celular y un volumen extracelular. Ese es el que está aumentado en distintas miocardiopatías. Y en unas las podemos identificar con ese realce tardío que conocemos y otras no. Este es un paciente normal y fíjense lo que va pasando con la hipertensión arterial según va aumentando, según va siendo más severa. Se va cambiando el patrón de miocitos normales por estas imágenes de color más rosa, va aumentando ese volumen extracelular. Y ese volumen extracelular podemos ya casi igualarlo a lo que es fibrosis, a una matriz de colágeno. Esto es un poco los diferentes tipos de fibrosis que existen, pero me gusta mucho este esquema. Dentro de estas células de miocitos hay otro tipo de células pequeñitas, de las que vamos a hablar un poquito ahora, y hay estas cosas más azules, que es la matriz de colágeno, que es una matriz de sustento como encontramos en cualquier otro tejido. Podemos encontrarlo en el pulmón, podemos encontrarlo en muchos sitios. Bien, este sustento que tenemos es lo que ayuda también a la contracción y a la relajación del ventrículo. Es necesario, pero es necesario en una cuantía. Cuando esa cuantía de esta afectación fuera de la célula aumenta o se hace exagerada, ¿qué pasa? Se empieza a perder la relajación o la elasticidad de los ventrículos y además también acaba afectando a la propia contracción de los miocitos y por lo tanto hace disfunción diastólica y disfunción sistólica. El fin final de cada insuficiencia cardíaca va a estar relacionado con ese tipo de afectación o de fibrosis o de aumento mejor de ese tejido extracelular. Si vemos y vemos celularmente todo esto, pues vemos que existen los miocitos que todos conocemos, la actina, la miosina, los que se contraen, pero existen otras muchas células además que ayudan o que están asociadas a este miocito. Hay células endoteliales del vaso, hay macrófagos, hay pericitos y hay algo que se llaman fibroblastos, que en el músculo se llaman miofibroblastos. Y estos son los que van a tener esa relación con esta matriz de colágeno, con esta matriz extracelular. Cuando los miofibroblastos funcionan bien, hay un turnover, es decir, todo esto se va recambiando y tenemos un colágeno o una matriz que es normal. Fundamentalmente son de tipo 1 y de tipo 3. Cuando esto empieza a alterarse es cuando esto va a ir aumentando y se va a cambiar. Va a aumentar más o la proporción, el porcentaje de células que hay en el miocardio de miocitos con respecto a la matriz colágeno. Podemos ver que el volumen extracelular de todo este contenido, si hiciéramos ahí una biopsia miocárdica, sería de un 25% y el volumen celular
que tenemos, es decir, los miocitos fundamentalmente, son los que ocupan un 75%. Como veíamos en el primer esquema, el aumento celular es mayor. Este es el miofibroblasto, es una célula muy interesante porque en estadios muy iniciales o cuando funciona bien también tiene fibras de actina y de miosina porque se puede derivar hacia células de músculo liso, o puede derivarse hacia otro tipo más fibroblástica para producir más el colágeno. Pero además lo interesante de todo esto es que esas otras células que veíamos también pueden diferenciarse en circunstancias especiales hacia esos miofibroblastos. Y aquí es donde se empieza a alterar un poco toda esta estructura de relación entre la célula y el espacio extracelular. Además, también hay otras células muy interesantes, que son las células cebadas. Son células que segregan histamina, que aparecen en las atopias, en las alergias, y que van a tener también una importancia muy bonita. Estos gránulos, la célula cebada sobre todo tiene un carácter inflamatorio, esa histamina es muy vasodilatadora, pero llegan a segregar estos gránulos multitud de factores, factores de crecimiento, factores de necrosis. Las cininas, que tienen una influencia importante, acaban activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos suena a todos del colegio, pero eso tiene una relación muy importante porque ese sistema de renina-angiotensina y de la aldosterona puede acabar activando los miofibroblastos y producir colágeno. De hecho, hay estudios donde, como este, que es muy bonito, donde pacientes con diabetes tipo 2 ven que los sistemas de aldosterona tienen una relación directa con el aumento o la extensión de ese factor o de esa zona extracelular. Ahí lo tienen en los resultados. ¿Y esto qué implica? Implica que cuando aparecen estas alteraciones tenemos también posibilidad de tratarlos con los inhibidores de la ECA. Cuando todo esto se altera y aumenta ya más el espacio de soporte o el espacio fibrilar respecto a los miocitos, es cuando entramos en los conceptos de fibrosis. Pero fibrosis miocárdica no es exactamente toda igual. Hay dos tipos de fibrosis que se llaman intersticial y una más densa, que es la fibrosis cicatricial. Esta es la que vemos en el infarto de miocardio, en la cicatriz del infarto de miocardio crónica. Y este es otro tipo de fibrosis intersticial. Esta es más reactiva, es decir, va respondiendo progresivamente a la propia edad, a la hipertensión, a valvulopatías, etcétera, etcétera. Y otro tipo de fibrosis intersticial que se debe a ciertas sustancias que acaban llegando al miocardio y que las acaba infiltrando y que básicamente son la amiloidosis, el amiloide o esas secuencias de glucosfingolípidos de la enfermedad o la miocardiopatía de Anderson, del Fabry. Básicamente, y de una forma pedagógica, esta es la fibrosis que tenemos, la cicatricial, que es la que conocemos del infarto, pero no olvidéis que hay otro tipo de fibrosis intersticial que no vamos a ver con esas secuencias de realce tardío. Fibrosis con pérdida de miocitos y fijaros las fibrosis con también hipertrofia de miocitos, como es la que podemos ver en las miocardiopatías hipertróficas. Al fin y al cabo, casi todas las insuficiencias cardíacas que acaban llegando de una forma u otra, la base estructural que vamos a tener y la disfunción que se produce es al fin y al cabo por esa fibrosis. Esto es lo que se produce en las alteraciones, la elasticidad, contracción, alteración de la función diastólica. Casi un 40% de las insuficiencias cardíacas tienen fracción de eyección normal. Lo que está alterado es la función diastólica. Y una cosa que no tenemos que olvidar, si se mete entre las células de los miocitos, pueden alterar también las conexiones que hay entre ellos y es muy frecuente el que veamos la afectación del ritmo o las arritmias. Este es un corazón normal, un corazón elástico que se llena bien el ventrículo y que se contrae. Cuando esto todo se altera por todos los factores inflamatorios, muy parecido a lo que nos explicaban hoy con la placa de ateroma, que acaba habiendo fibrosis al final, pues toda esta alteración estructural afecta a la función, disfunción diastólica, y afecta, como digo, a las alteraciones eléctricas, al ritmo miocárdico. ¿Y qué pasa? A veces lo que se produce es que se muere el miocito, se va cayendo el miocito y por compensación va aumentando la cicatriz, va aumentando ese espacio. Esto es lo que podemos ver con el realce tardío. Básicamente, como hay tanto matriz de colágeno, el gadolinio se va quedando aquí, en esta zona de cicatriz, el lavado es muy lento y este es el tipo de fibrosis cicatricial que suele ser más focal, que es la que estamos acostumbrados a verlo con todas las repercusiones que tiene, tanto la alteración diastólica
como la alteración sistólica. Ese es lo que conlleva también la formación de remodelamiento y, como hemos visto, todas las complicaciones que con ello se deriva, como es la formación de un trombo por esa afectación o alteración del flujo. Pero hay también en esas zonas cicatriciales una zona que se denomina gris, que no se ve del todo bien con el realce tardío y que sí que lleva también un componente de fibrosis más intersticial. Y aquí se cree que en este componente de fibrosis más intersticial es donde se producen las desconexiones eléctricas y donde tiene relación toda la afectación que aparecen en las arritmias graves secundarias al infarto de miocardio. Bueno, ahí tenemos, no solo es la cicatriz la que podemos ver en el infarto de miocardio, la podemos ver también en las miocarditis, las podemos ver en la sarcoidosis, más difusas en las insuficiencias renales crónicas, etcétera, etcétera. Bien, ¿y hasta ahora qué tenemos para poder medir esto? Básicamente, ¿cómo se sabe esto? Se conoce esto mediante la biopsia cardíaca, la biopsia endocárdica. Pero es una biopsia o es un método que es cruento y que además no siempre te da el resultado que tú quieres. El realce tardío conocemos, pero nos queda por saber o por adivinar o por averiguar ese tipo de fibrosis intersticial que es más sutil y que no somos capaces de ver con las secuencias habituales que nos ha descrito Eliseo, sino que tenemos que recurrir y para ello aparecen este nuevo método, nuevas secuencias que se denominan T1 mapping, que están muy en boga, que ya se está llenando prácticamente la literatura, prácticamente hay un número de Jack que solo lo dedica prácticamente a esto y que se cree que tiene un futuro o que ya es una realidad absolutamente presente y de la que, si queréis, podemos hablar luego más tardíamente. Muchas gracias.